Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una nueva clase, ¿no? De electrodinámica. Como habíamos visto en la clase anterior, habíamos determinado que los conductores básicamente son superficies equipotenciales, ¿no? Entonces habíamos visto, déjenme abrir, habíamos visto entonces, creo que era esta, ¿no? Habíamos visto entonces que de manera general todo el conductor, ¿sí? Todo el volumen del conductor es una superficie que tiene el mismo potencial, ¿sí? Y como consecuencia de que el potencial sea uniforme sobre todo su volumen, el campo eléctrico en la superficie del conductor tiene que ser ortogonal a la superficie. Eso quiere decir que la carga eléctrica, ¿no es cierto?, se acumula en la superficie del conductor y no va a haber carga eléctrica dentro de su volumen, ¿ya? Sino que se va a acumular, como en este caso, en la superficie, ¿no? Por ejemplo, en la superficie aquí interna y en la superficie externa, ¿no? Por ejemplo, si es que tuviésemos una carga dentro o si tenemos una carga afuera, se va a redistribuir solamente sobre la superficie externa, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿ya? Entonces, la carga se distribuye para asegurarse que la superficie sea, ¿no es cierto? Que todo el volumen sea equipotencial, ¿sí? Y que el campo eléctrico sea ortogonal, ¿no? Sí, esas son las dos condiciones que tiene un conductor, ¿no? A partir de eso habíamos visto que lo que puede ser un apantallamiento, ¿no? Es decir, ¿no? Una carga afuera no va a generar un campo eléctrico dentro, ¿ya? En esta cavidad. Sí, ese es el apantallamiento o blindaje, ¿no? En cambio, una carga dentro sí generaría un campo fuera si es que esta superficie, si es que este conductor no estaría conectado a tierra, por ejemplo. Sí, si el conductor está conectado a tierra, esta carga tampoco genera un campo fuera, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿ya? Hoy le vamos a ver una consecuencia de un arreglo de conductores y algo que se conoce como capacitancia, ¿ya? Entonces, ustedes habrán visto lo que es un capacitor, ¿no? Básicamente, ustedes imagino habrán visto que tenían, ¿no? Dos placas paralelas, por ejemplo, la una con una carga, por decirles, más Q, la otra carga con una carga menos Q, ¿no es cierto? Y aquí básicamente aparece un campo eléctrico en la zona entre los conductores, sí, entre las placas, y se tiene, ¿no? La capacitancia como la relación entre la carga sobre la diferencia de potencial, ¿no? Entendiéndose que entre estos dos extremos va a haber una diferencia de potencial B, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial, digamos, es B, ¿no? Y entonces, ajá, ya. Y entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Entonces, como tenemos carga en presencia de un potencial externo, lo que nosotros tenemos es una acumulación energética. Entonces, la energía que hay allí, ¿no es cierto? Simplemente se puede escribir como un medio de la integral del módulo del campo eléctrico al cuadrado. Sí, por ejemplo, ¿no? Y alguna constante aquí, a cualquiera que esta sea, ¿no? Sí, entonces un capacitor acumula la energía, ¿sí? Y este es el típico capacitor de placas paralelas que ustedes habrán visto, ¿no? Y la capacitancia de este capacitor es la carga sobre el potencial. Nosotros vamos a generalizar ese concepto, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, qué sucede para un capacitor, ¿sí? Para un capacitor, justamente definiéndole a partir de una cosa que se llama la eh, autocapacitancia y la capacitancia mutua, digamos, ¿no? Entonces, supongamos que nada más tenemos un conductor,
Sí, supongamos que tenemos un conductor, ¿no? Y este conductor le conectamos a un cierto potencial V sub cero, ¿sí? Entonces, si tenemos un conductor conectado a un potencial V sub cero, recuerden, ¿no? El potencial cero es en el infinito, el potencial es cero. Entonces, entre este conductor que está al potencial V sub cero y el infinito que está al potencial cero, va a aparecer una diferencia de potencial y por lo tanto un campo eléctrico, ¿sí? Ahora, si existe campo eléctrico, existe una carga, ¿ya? Y según la ley de Gauss, ¿no es cierto? La carga eh, que estaría encerrada en todo este volumen, sí, sería simplemente igual, ¿no? O dependiente del flujo del campo eléctrico. Entonces, si podríamos calcular el flujo del campo eléctrico, le dividimos, ¿no es cierto? Para 4pi, ¿sí? Por K sub B, tendríamos la carga encerrada. Eso es ley de Gauss, ¿no es cierto? Obviamente, ¿dónde va a estar la carga encerrada? Va a estar encerrada aquí, ¿no es cierto? ¿De dónde subió la carga encerrada? ¿De dónde aparece la carga eh, que, que está aquí, ¿no es cierto? Es la carga necesaria para mantener esta cosa a un potencial V sub cero, considerando que en el infinito el potencial es cero. Es decir, ¿no? Yo tengo un cuerpo, ¿sí? Yo tengo este cuerpo, ¿ya? Le conecto aquí a un potencial V sub cero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando le conecto esto a una fuente, recuerden, ¿no? Esto es una fuente. Recuerden que en el infinito, ¿sí? El potencial es cero. Ya entonces de esta fuente está un potencial mayor que el infinito. Entonces aquí suben cargas eléctricas, ¿sí? Y esta carga eléctrica, por ejemplo, se coloca en la superficie del conductor, ¿sí? De manera que el potencial aquí sea V sub cero comparado con el infinito. Sí, entonces esta carga que sube desde esta fuente o desde, bueno, desde esta fuente que le mantiene a un potencial B sub cero, ¿no es cierto? Le sube, sí, y hace que ésta le mantenga a un potencial B sub cero. Luego, ¿no es cierto? Puedo yo desconectar esta fuente, sí, y obviamente al desconectar esa fuente, se queda este conductor a un potencial V sub cero y se queda cargado, ¿sí? Entonces aquí se genera obviamente un campo eléctrico, ¿sí? Y si yo calculo el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Digo entonces el flujo del campo eléctrico, voy a ver, ¿no es cierto? Que el flujo del campo eléctrico depende de la carga encerrada, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces tengo una carga encerrada, sí, y debido a que le conecté a este conductor a un potencial y subió carga, ¿no? Ahora, esta carga encerrada, obviamente, como aquí existe campo eléctrico en todo el espacio, el hecho de que haya subido esta carga de aquí quiere decir que la fuente que yo le conecté, ¿no es cierto?, para darle este potencial, entregó cierta cantidad energética al conductor. Y eso quiere decir que en todo este campo eléctrico aparece una cantidad energética. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener un conductor simplemente a un potencial hace que este conductor ya esté almacenando energía en su campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la carga, ¿sí? Y la carga, obviamente, ¿no? Por ley de Gauss, como había dicho ya, depende del flujo. El campo eléctrico depende del gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces yo podría tener una relación entre la carga y el potencial V sub cero. Recuerden, ¿no? Este gradiente de potencial sería en la vecindad de la superficie de aquí. Sí, porque estoy integrando, ¿no? Este gradiente del potencial en esta cosa de aquí, ¿no? En esta superficie. ¿Ya? Entonces, el gradiente va a ser en la vecindad, ¿sí? De la superficie del conductor. Ahora, yo podría dividir, ¿no? Esta carga para el potencial V sub cero, ¿sí? Entonces digo, la carga para el potencial V sub cero y esta le llamo la capacitancia de este conductor,
¿sí? Tomen en cuenta que aquí no es como en este ejemplo, ¿no? Yo tengo dos conductores, ¿sí? Sino que simplemente sería como decir, ya, yo tengo un conductor, ¿sí? Tengo un conductor único. Entonces tengo este conductor, ¿sí? El cual tiene una carga eléctrica aquí, ¿sí? Está conectada a un cierto potencial V sub cero. Aquí se genera campo, ¿ya? Y entonces yo digo, la relación entre la carga y el potencial que puede adquirir ese de ahí es la capacitancia, ¿ya? Entonces, ¿no? Si yo les pongo nombres a estos, si yo puedo decir la carga uno, ¿sí? Digamos que este de aquí es el conductor uno, ¿ya? Entonces voy a decir, ¿no es cierto? Esta de aquí es la carga uno y este de aquí es el potencial uno. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La capacitancia 1,1 es la relación entre la carga uno y el potencial uno. O lo que es lo mismo, la carga uno es igual a la capacitancia 1,1 por el V1. Entonces, este de aquí es una especie de autocapacitancia, ¿sí? Que induce una carga eléctrica en el conductor uno cuando tengo un potencial uno en el conductor uno, justamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que está expresado aquí. Sí, entonces aquí se define una autocapacitancia, ¿no? Que es la relación simplemente de la carga que puede adquirir el conductor cuando le conecto a una fuente de potencial V sub cero. Sí, donde V sub cero está medida con respecto del potencial cero en el infinito, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué me permite, por ejemplo? Supongamos, ¿no? ¿Qué me permite? Digamos que yo tengo una esfera conductora conectada a un potencial V sub cero. Sí, entonces esta esfera conductora, ¿no es cierto?, conectada a un potencial cero, será como una carga puntual. Ya, entonces el campo generado por esta cosa será este, ¿no? Sí, a partir de este yo puedo calcular el potencial, recordando que el campo eléctrico simplemente es el gradiente de el potencial, esto es de coordenadas esféricas, integro en coordenadas esféricas y me da esto, ¿no? Tomando en cuenta que el potencial en el infinito es cero, ¿ya? Entonces aquí la constante que se suma es cero, ¿no? Y entonces yo tengo esta relación, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Digo, en el radio de la esfera, es decir, cuando R minúscula, ¿no? Es igual a R, donde R sería el radio de la esfera, ¿sí? Justamente en el radio de la esfera, déjenme ver que está aquí, en el radio de la esfera, ¿no es cierto? Este potencial vale V sub cero, ¿sí? Y eso es K sobre R, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que digo? La relación entre la carga y el potencial es la autocapacitancia. ¿Sí? Y esto me da, ¿no es cierto? Si divido carga para el potencial, me da esta cosa de aquí. Y esta sería, por ejemplo, la autocapacitancia de una esfera. ¿Sí? Entonces, este resultado es la autocapacitancia de una esfera, ¿ya? ¿De qué depende la autocapacitancia de una esfera? ¿Sí? ¿De qué depende? Directamente dependiente del radio y una constante, ¿no? Entonces, la autocapacitancia es proporcional al radio. ¿Sí? Como les digo, no existe otro conductor aquí, ¿ya? Simplemente estoy definiendo una cantidad que se llama autocapacitancia, que es la relación entre la carga, ¿sí? Del cuerpo y el voltaje del conductor, ¿sí? El voltaje al cual está sometido ese cuerpo, ¿no? Entonces, esa relación entre la carga y el voltaje del mismo cuerpo es la autocapacitancia. ¿Ok? Con esto, ¿no es cierto? Sí, simplemente es lo que se tiene, ¿no? Ahora, aquí, bueno, aquí simplemente se trata de explicar dos cosas, ¿no? ¿Qué es una fuente y qué es tierra, ya? ¿Qué es una fuente y qué es tierra? Se supone que cuando yo tengo un conductor, ¿sí? Y le conecto a una fuente, ¿no es cierto? Que tiene un potencial V sub cero con respecto de tierra, ya aquí está conectado a tierra, ¿sí? Entonces, cuando yo le conecto a esta cosa, se supone que aquí está subiendo o bajando carga, ¿no? Y aquí la carga entonces sube, este le conecta a un potencial V sub cero y aquí aparece carga. Entonces, ¿qué es una fuente? ¿Ya? Una fuente es cualquier objeto, ¿no? Cualquier cosa, ¿sí?
que puede dar una cantidad suficiente de carga, ¿sí? De hecho, infinita cantidad de carga, ¿sí? O puede dar o puede recibir infinita cantidad de carga de manera que cuando le conecto esta fuente a un conductor, le forza a que este conductor esté en un potencial V sub 0. Sí, eso es una fuente, ¿no? ¿Qué es tierra, en cambio? Tierra es otra fuente, ¿sí? Pero ¿cuál es tierra, no es cierto? Tierra es una fuente que tiene una capacidad de dar igual, ¿no? O recibir una cantidad infinita de carga, pero cuyo potencial es cero, ¿sí? Recuerden, ¿no? Cero, ¿dónde está? Se supone que cero está en el infinito, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta tierra tiene el mismo potencial que el potencial en el infinito. Ya, eso es tierra. ¿Ok? Entonces, ¿no? Simplemente es eso, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es, no es cierto? ¿Qué quiere decir que, que el potencial sea cero? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Literalmente toda la Tierra, todo nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta es Tierra. ¿Por qué es Tierra nuestro planeta, ya? Si nosotros nos fijamos que nuestro planeta es tan grande, ¿sí? Si digamos que nuestro planeta le modelamos por esto, ¿sí? Nuestro planeta tiene un radio de 6.400 kilómetros. Eso quiere decir que la capacitancia que tiene nuestro planeta es muy grande, ¿sí? Entonces, si la capacitancia que tiene nuestro planeta es muy grande, ¿sí? Y yo le divido, ¿no es cierto?, algo para algo muy grande que tiende a infinito, este potencial tiende a ser muy pequeño. Entonces, nuestro planeta estaría a un potencial cercano a cero, ¿sí? Es decir, que está al mismo potencial que tendríamos en el infinito, asumiendo, ¿no es cierto?, las condiciones de estas, ¿no? Que el potencial varía de esta forma por una carga puntual. Sí, entonces la Tierra, nuestro planeta que tiene una capacitancia infinitamente grande, sí, muy grande, ¿no es cierto? Está conectada básicamente a un potencial cercano a cero, donde cero, recuerden, ¿no? Se supone que el potencial está indeterminado por una constante, donde cero, ¿qué es? Cero es el potencial que tiene una carga en el infinito, ¿ya? Eso es, ¿no? Eso con respecto a la autocapacitancia, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos ahora varios conductores. Sí, entonces los conductores cuando tengan carga, ya, van a tener van a interaccionar entre sí. Sí, eso quiere decir que como interaccionan entre sí, esa interacción la voy a poder describir por una matriz de capacitancia mutua, que le voy a llamar, ¿no es cierto?, la capacitancia IJ. Entonces, si regresamos a esta relación, habíamos dicho, ¿no? La capacitancia, ¿dónde está? Hmm, Aquí. La capacitancia del cuerpo uno, ¿sí? Se relaciona con la carga del cuerpo uno y el potencial del cuerpo uno, ¿ya? Y habíamos llegado a esto, ¿no? Entonces, carga del cuerpo uno es la capacitancia del cuerpo uno por el potencial del cuerpo uno. Eso para un solo cuerpo, ¿sí? Yo puedo generalizar esta ecuación y decir, ¿no es cierto? Esto de acá, y decir, ¿sí? Puedo decir, tengo un cuerpo, ¿ya? Y tengo otro cuerpo. Sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos que tengo un cuerpo. Le conecto esto a una fuente que se llama el potencial uno y aquí sube una carga uno. ¿Sí? Y la carga uno es simplemente la capacitancia 1,1 por el voltaje uno. ¿Ya? Ahora, desde el infinito le traigo a otro cuerpo, ¿sí? Que está conectado a un potencial 2. ¿Ya? Y le traigo al cuerpo, ¿no? Le traigo al cuerpo acá. ¿Sí? Le traigo al cuerpo acá. ¿Ya? De manera que entonces aquí aparece el cuerpo aquí, ¿sí? Entonces aquí está el cuerpo eh, conectado al potencial 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Este cuerpo va a modificar
el campo alrededor de este de aquí. De manera que para que este mantenga el potencial 1, tiene que subir más carga o bajar más carga. ¿Sí? Entonces esta carga sigue estando en el cuerpo 1, pero es debido al cuerpo 2, ¿no es cierto? Porque este cuerpo 2, sí, va a generar su campo eléctrico, va a interaccionar con este de aquí y va a tratar de cambiar el potencial de este de aquí, de este cuerpo. Pero como este cuerpo está conectado a un potencial 1, ¿sí? Entonces, este cuerpo, ¿no es cierto? Este cuerpo conectado al potencial 1 va a tener que modificar su carga para mantener el potencial 1. Sí, eso cómo se representa matemáticamente así, ¿no es cierto? Dice, el cuerpo 2 induce una interacción sobre el cuerpo 1 a través de una que se llama capacitancia 1 sobre 2. Sí, o 2 sobre 1, ¿no? C1, ¿ya? Y entonces, esta es la carga nueva que aparece en el cuerpo. Sí, la carga ahora que tiene este cuerpo es, ¿no es cierto? La capacitancia 1,1 por el potencial que está conectado al cuerpo 1, más la capacitancia 1,2 por el potencial 2. Es decir, toda la interacción entre estos dos cuerpos está en esta matriz, en este término, C1,2. Igualmente, ¿no es cierto? En el infinito la carga 2, ¿sí? Era simplemente la capacitancia 2,2 por el voltaje 2. Cuando viene aquí, ¿sí? La capacitancia del cuerpo, la carga del cuerpo 2 cambia, ¿sí? Y se llama esta, ¿no es cierto? La capacitancia 2,1 del cuerpo 1, ¿sí? Más la capacitancia 2,2 del cuerpo 2. ¿Ya? Y entonces, fíjense, ¿no es cierto? Yo tengo una fórmula, ¿sí? Y la interacción entre los dos cuerpos tiene que darse a través de esta forma, ¿ya? C1,2, que es como el voltaje del cuerpo 2 modifica la carga 1, y C2,1 es como el voltaje del cuerpo 1 modifica la carga 2. Nosotros habíamos visto antes del teorema de reciprocidad. ¿Qué debería pasar con C1,2 y C2,1 si tomamos en cuenta el sistema de reciprocidad? Intuitivamente deberían ser las mismas, ¿no? Y de hecho podemos demostrar que son iguales. Perdón, C2,1, no C2,2. Sí, entonces intuitivamente deberíamos demostrar que son iguales. Y se puede demostrar que son iguales, ¿ya? Entonces vamos a un caso general, ¿no? Tenemos todo un conjunto de muchos conductores. Sí, por ejemplo, aquí estos tres, ¿no es cierto? Entonces dice, la carga sobre un conductor, sobre el iésimo conductor, es esta, ¿no? Se puede expresar mediante esta sumatoria, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Supongamos que tenemos todos los conductores conectados a tierra, ¿sí? Y solamente el conductor 1 conectado a un potencial diferente de tierra, diferente de cero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La carga 1 va a depender, obviamente, solamente de su autocapacitancia, ¿sí? Mientras que los demás conductores se van a cargar de acuerdo al voltaje 1. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Es decir, tenemos esto, ¿ya? Tenemos aquí un cuerpo cargado, ¿sí? Tenemos aquí un cuerpo al potencial 1 y que tiene una carga 1, ¿ya? Y tengo otros cuerpos por aquí, ¿ya? Otros cuerpos por acá, ¿no es cierto? Como quiera que sean esos cuerpos, ¿sí? Tengo esos cuerpos por allí, todos conectados a tierra. ¿Qué va a pasar? Supongamos que este también está conectado a tierra, ¿ya? Supongamos que este también está conectado a tierra. Digamos, este sería el 2, este sería el 3, este es el 4 y este es el 5. ¿Qué pasa si todos están conectados a tierra? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el campo eléctrico en todo el espacio? Cero, ¿no es cierto? No va a haber ninguna diferencia de potencial en ninguno de los dos puntos. ¿Y cuál va a ser la carga de todos los cuerpos? Cero. ¿Por qué? Porque según la ley de Gauss, ¿no es cierto? El flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es igual, depende directamente de la carga encerrada, ¿no? Proporcional a la carga encerrada, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar?
Si no existe, si tengo conductores conectados todos a tierra y el potencial, ¿no es cierto?, en el infinito también es cero, también es tierra, no hay diferencia de potencial cualquier camino que yo escoja, por lo tanto no hay campo eléctrico, y si no hay campo eléctrico quiere decir que en cualquier superficie cerrada la carga encerrada es cero. Eso quiere decir que todos estos cuerpos van a tener carga cero. ¿Ya? Todos van a tener carga cero. ¿Qué pasa cuando le conecto a este cuerpo a un potencial, pongámosle así más bien, diferente de cero? ¿Sí? Entonces el cuerpo 1 tiene un potencial diferente de cero. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Como el cuerpo 1 tiene un potencial diferente de cero y obviamente si cojo diferentes caminos, ¿no es cierto?, a los diferentes cuerpos, aquí aparece un campo eléctrico. Entonces, aquí comienza, ¿no es cierto?, a aparecer un campo eléctrico, ¿ya? Entonces aquí aparece un campo eléctrico, ¿ya? Y entonces este campo eléctrico, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar ese campo eléctrico? Sí, primeramente, ¿qué es lo que va a generar? Que sobre este cuerpo aparezca una carga, ¿no es cierto? Sobre ese cuerpo va a aparecer una carga cuyo valor depende de cuánta carga necesita, ¿no es cierto? De cuánta carga necesita este de aquí, ¿sí? Cuánta carga necesita este cuerpo para mantener este potencial 1. ¿Qué va a pasar automáticamente? Estos cuerpos tratan de mantener el potencial 0, ¿sí? ¿Y cómo hacen para mantener el potencial 0? Supongamos que esta carga Q1 es positiva, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué tipo de carga aparece aquí en todos estos cuerpos? Negativa. Negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque se va a inducir una carga positiva a los cuerpos, entonces para que mantenga el potencial cero necesita cargarse negativamente. Ya necesita cargarse negativamente, ¿no es cierto? Sí, necesita cargarse negativamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Profe, yo ahí tengo una duda. Dígame. En realidad, esos otros cuerpos que usted acaba de dibujar son conductores, ¿no es cierto? Todos son conductores, claro. Entonces, en realidad no se debería cargar negativamente, se debería polarizar. No, porque fíjese, verá. Usted dice, ¿no es cierto? Aquí hay un potencial 1, ¿sí? Digamos que esos cuerpos no están, digamos que están aislados, ¿ya? Digamos que no están conectados a nada. Supongamos este cuerpo que no esté conectado a nada, ¿no? Entonces, la carga de este cuerpo era 0 y seguirá siendo 0, ¿sí? Este cuerpo seguirá teniendo una carga Q0, Es ¿sí? que está conectado a tierra, ¿no es cierto? No, si no está conectado a tierra, me refiero, sí, ese cuerpo seguirá teniendo una carga de 0. ¿Está claro? Sí. Entonces, ahí este cuerpo se va a tener que polarizar. Este es el único cuerpo, digamos, que no está conectado a tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas cargas, ¿no es cierto? Acá van a venir las negativas, acá van a venir las positivas, y como no está conectado a tierra, la carga neta de este cuerpo sigue siendo 0. ¿Sí? Este cuerpo va a ser un equipotencial, es decir, el potencial de este cuerpo va a ser una constante. La pregunta sería, ¿esa constante va a ser 0? ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar, ¿no es cierto? Hago la integral, este está a un potencial 1. Entonces hago la integral de camino de aquí a acá a través de este campo. ¿Sí? Entonces cuando hago la integral de camino, ¿no es cierto? Encuentro que la integral de camino para ir del cuerpo 1 al cuerpo 2, ¿no es cierto? Es igual el potencial a menos la variación del potencial. ¿Ya? Sí, menos la variación, perdón, del potencial sería así nomás. Menos la variación del potencial, ¿no? Y esto sería menos el potencial 2 menos el potencial 1. ¿Qué va a pasar aquí? Sí, va a pasar, ¿no es cierto? Que el potencial 2 no va a ser 0. ¿Ya?
Porque el potencial 2 va a ser, ¿no es cierto? Simplemente esta integral del campo eléctrico para irse de aquí hasta acá. Es decir, va a ser justamente que el potencial 2 va a ser igual, ¿no es cierto?, al potencial 1. No, va a ser igual, ¿no? A la integral de camino, ¿sí? Menos el potencial 1. ¿Ya? Eso es lo que va a ser, ¿no? Y esto de manera general va a ser diferente de cero. ¿Sí? De manera general va a ser diferente de cero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos cuerpos, ¿no es cierto? Como este campo eléctrico está entrando, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que modificar el campo eléctrico para que este término se compense con este término. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿no es cierto?, que este potencial 1 es cualquiera. Estos dos no se van a compensar. Es decir, ¿no? Hagámosle más grandecito, más claro. Este está medio feo. ¿Sí? Entonces, el potencial 2, ¿sí? Es igual, ¿no? Decimos 1, 2, campo eléctrico, punto de L, menos más el potencial 1. Ya, entonces esta es la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Independientemente de cómo sea esta relación, si cambio la carga 1, va a cambiar el potencial 1, ¿sí? Y va a cambiar esta cosa de aquí. Supongamos que le muevo a este cuerpo, ¿no es cierto? Independientemente a dónde le mueva, bueno, a estos cuerpos de aquí, su potencial es cero porque está conectado a tierra. ¿Sí? Eso quiere decir que si les muevo a estos cuerpos, su carga tiene que modificarse para que sea cero. Porque de manera general no puedo esperar, ¿no? Que para cualquier camino que yo escoja, sea de aquí a acá, sea de aquí a acá, sea de aquí a acá, justo esto siempre me dé cero. No puede ser. ¿Sí? A menos que, ¿qué? A menos que el campo se modifique para que esto me dé cero. ¿Ya? Entonces, si estos no estarían conectados a tierra, ¿sí? Si estarían flotando, ¿sí? Esta integral no me va a dar cero. Pero cuando estos están conectados a tierra, tiene que darse, ¿no? Que esta integral de aquí sea justo igual y opuesta a esta integral de acá para que sumen cero y el potencial de esto sea cero. ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo logro que el potencial sea cero? No, aquí hay un campo entrante, ¿sí? Aquí hay un campo así, que está entrando a los cuerpos. Entonces, para que esté entrando a los cuerpos, ¿no es cierto? Esta carga de aquí, superficial que adquieren, tiene que ser negativa. Ya, suponiendo que esta es positiva, ¿no? Sí, eso se ve fácilmente con dos cuerpos, ¿ya? Eso se ve fácilmente así, ¿no? Yo digo, tengo una placa conectada a más Q, ¿sí? Conectada a un potencial B sub 0, ¿ya? Y tengo otra placa conectada a tierra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, digamos, ¿no es cierto? Le tengo a esta placa flotante, ¿sí? Le tengo esta placa flotante, supongamos así, ¿ya? Digamos, pongo esta placa, le conecto a un potencial B sub 0, ¿sí? Y adquiero una carga más Q. Le traigo una placa, ¿sí? A una placa metálica. Pongámosle que esta sea la placa metálica. Que está flotando. ¿Qué va a pasar con esta carga que está flotando, no es cierto? Las cargas negativas van a venir a esta superficie y las cargas positivas van a venir a esta superficie, ¿sí? De manera que la carga total aquí en el cuerpo 2 sigue siendo cero. ¿Ya? ¿Sí? Y la carga 1 va a variar, ¿no es cierto? Va a variar porque vino este cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si cuando le conecto este cuerpo a tierra? ¿Qué pasa cuando le conecto este cuerpo a tierra? ¿Qué trata de hacer? Este trata de irse a un potencial cero. ¿Sí? ¿Cómo logra este irse a un potencial cero? ¿Cómo logra ese cuerpo irse a un potencial cero? ¿Sí? ¿Qué debe pasar? ¿Sí? Si este tiene una carga más Q, ¿no es cierto? El campo generado por esta carga más Q, va a hacerle con verde, es este. ¿Ya? Este es el campo generado por 1. ¿Ya? Y este sigue siendo el campo generado por 1. ¿Sí? Si este le conecto a, si este no está conectado a tierra, ¿sí? Este campo 1 sigue existiendo. ¿Por qué? Porque las cargas negativas vienen acá, pero las positivas vienen acá. La carga total del cuerpo es cero.
Entonces estas cargas de aquí van a ser idénticas a estas cargas de acá y el campo va a seguir siendo así. ¿Sí? Cuando le conecto este a tierra, ¿sí? Cuando le conecto este a tierra, ¿dónde estamos? Acá. Cuando le conecto, ¿no es cierto?, esta superficie a tierra, ¿ya? Sí, a un potencial cero. Sí, la diferencia de potencial con el infinito es cero y por lo tanto aquí tiene que haber un campo eléctrico cero. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí el campo 2 debe superponerse al campo 1, ¿no es cierto?, para que el campo neto sea cero. ¿Cómo logro esto? La única forma de lograr esto es que todo este cuerpo, ¿sí?, simplemente tenga una carga negativa. Simplemente, caramba, simplemente tenga una carga negativa. ¿Para qué? Para que el campo de esta placa positiva se superponga al campo negativo y aquí me dé un campo total que valga cero, porque aquí no hay diferencia entre este extremo y este extremo, no hay diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Cuando le conecto este a una fuente, ¿no es cierto?, sube carga negativa, ¿sí? Sube carga negativa y se forma el típico capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando estos están conectados a tierra, ¿sí? Cuando estos están conectados a tierra, sube una carga negativa, ¿sí? Eso quiere decir que la capacitancia 2, la carga 2, ¿no es cierto?, que resulta ser de esto, resulta ser negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que C21 es menor que 0. Al igual que C31, al igual que C41, al igual que C51. ¿Sí? En cambio, ¿no? ¿Qué pasa con C11? ¿Sí? Si este está conectado a un potencial mayor que 0, el campo es saliente. Eso quiere decir que C11 es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿no? De aquí podemos concluir dos cosas, ¿ya? Que CIJ es igual a CJI por el teorema de la reciprocidad. Esto se puede demostrar fácilmente, ¿sí? A través de esta igualdad, ¿ya? Que nos daba esta cosa, ¿no? Caramba. Que nos daba esto, ¿no? Sí, el teorema de la reciprocidad. A partir de esto y de las definiciones de los potenciales se puede demostrar fácilmente esto, ¿ya? ¿Qué más tenemos de ahí? La autocapacitancia es mayor que 0, ¿sí? Y la capacitancia mutua es menor que 0. Eso vimos con el ejemplo del capacitor plano, de los otros capacitores, ¿no es cierto?, conectados a la tierra y esas cosas. La sumatoria de todos los C y J es mayor o igual que 0. Es decir, ¿no?, que este CI es mayor que la suma o igual que la suma de CI de todos los distintos J, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, que C11 más C12 más C13, ¿no es cierto? Por ejemplo, para más C14, ya digamos que sean 4 capacitores. Esto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Estos 3 de aquí son negativos. ¿Sí? Mientras que este de aquí es positivo. ¿Ya? Y este de aquí resulta ser más grande que la suma de estos. O a lo mucho igual. Y esas son las cualidades que se obtienen, ¿no? De manera general, son las cualidades que se obtienen del análisis de esas ecuaciones, ¿ya? Veamos qué pasa para un capacitor de dos conductores. Sí, un típico capacitor, ¿no? Por ejemplo, el capacitor plano. La carga de un capacitor, ¿sí?, depende de la autocapacitancia y de la capacitancia mutua, ¿no? La autocapacitancia C11 y C22 va a ser mayor que 0, mientras que estas capacitancias mutuas van a ser menor que 0. ¿Sí? Usualmente en un sistema de dos capacitores, el un capacitor se carga con carga más Q, el otro capacitor se carga con carga menos Q. ¿Ya? En un sistema de dos conductores, la capacitancia del sistema de dos conductores, ¿cierto?, es la carga sobre la diferencia de potencial. Sí, bueno, y esto valor absoluto, ¿no? Usualmente siempre se resta el mayor potencial del menor potencial. Sí,
Si resolvemos este sistema, ¿ya? Y hacemos la resta de B1 menos B2, nos va a dar esta cosa de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿no? Esta de aquí, si le sacamos los inversos, puedo llegar a esta cosa de acá. ¿Sí? Entonces se puede ver, ¿no es cierto? Que si saco el inverso, este es C11 más C22 más 2 veces C12. ¿Sí? Hago la división, ¿ya? Hago la división, ¿no es cierto? Y se puede escribir así, ¿ya? Recuerden, ¿no? C12 es igual a C21, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si la capacitancia mutua, ¿no? Sí, si la capacitancia mutua es despreciable, sí, esto se puede escribir así. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un sistema, por ejemplo, de dos capacitores, ¿no es cierto? Este tiene su autocapacitancia mutua, sí, perdón, su autocapacitancia, este tiene su autocapacitancia, ¿ya? Y es como decir que yo tengo dos capacitores en serie que están formando el nuevo capacitor, que es el capacitor C. Entonces, ¿qué es lo que me dice, no? Si yo tengo dos capacitores en serie, la ley me dice esto, ¿no? La capacitancia de dos capacitores en serie es la capacitancia del equivalente, ¿no? Que es la suma de los inversos. ¿Ya? Esto es así si, ¿no es cierto? C12 es pequeño. Es decir, si la autocapacitancia es mucho mayor, ¿no es cierto?, que la capacitancia mutua. ¿Ya? Y ese sería lógico que sea así, ¿no es cierto? Si es que se diera ese el caso, ¿ya? Sí. Entonces, ¿no? Por ejemplo, vamos a un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Consideremos un capacitor de placas paralelas, ¿ya? Entonces, dos planos infinitos. ¿Cuál sería la autocapacitancia? ¿Y cuál sería la capacitancia mutua? Empecemos por este, ¿no? Sí. Entonces tenemos dos planos infinitos o dos planos, ¿no? Por ejemplo, de área A, ¿sí? Distancia D, ¿ya? Y supongamos suficientemente largos, ¿no? Que sean infinitos. Comencemos por un plano. ¿Cuál es la autocapacitancia de un capacitor de un plano infinito? Comiencen por un plano. Tienen un plano infinito, ¿no es cierto? Conectado a un potencial que se llama B1. ¿Ya? ¿Cuál sería la autocapacitancia? ¿Qué dicen? Eh, Francisco, cuénteme. ¿Qué haría usted? Tiene una sola placa metálica conectada a un potencial 1. Calcular la carga. ¿Cómo? Calcular la carga ¿Cómo calcula la carga? con la ecuación anterior de E de C. Ok, entonces, calculen.
Profe, Ujú, pero decimos que la placa es infinita, ¿no es cierto? ujú. Entonces la carga no debería ser infinita. Sí, y la relación de carga, porque la carga es infinita, ¿no es cierto? El potencial uno es Es finita. finito. Entonces la capacitancia en teoría, la autocapacitancia debería ser infinita en ese sentido, ¿o no? ¿Ya? ¿Por qué? Justamente porque la placa es infinita. Ya. ¿Y si la placa es finita? Ahí sí cambiaría. Ahí sería Ya. un cambio la densidad de carga multiplicado por las dimensiones de la placa. Ya. Entonces vamos por ese lado, ¿no? Vamos, usualmente un capacitor, supongamos que el capacitor infinito en qué se caracteriza, ¿no? Una placa infinita en qué se caracteriza, que las líneas equipotenciales, que las líneas, ¿no es cierto?, equipotenciales son planos, ¿sí? En esto se caracteriza, ¿no? Así son las líneas equipotenciales, ¿ya? Sí, así son las líneas equipotenciales, ¿no? De manera que el potencial son planos, porque no grafica esto. Eh, hmm, el potencial es cero, ¿no? Sí, entonces son planos, ¿no? Esas son las líneas equipotenciales, ¿ya? Perdón. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las líneas equipotenciales tienen un gradiente, ¿no? Y este gradiente, naturalmente, que tiene un potencial. Entonces, ustedes dicen el potencial, ¿verdad? Bueno, una placa infinita también saben que genera, vamos así, ¿no? Usualmente, una placa infinita se dice que tiene densidad de carga sigma, ¿no? ¿Sí? Por la ley de Gauss, ustedes hacen esta cosa de aquí, calculan el flujo, ¿ya? Y encuentran entonces que el flujo del campo eléctrico, ¿sí? Es igual a, ¿no es cierto? El flujo del campo eléctrico por dos veces, digamos que las áreas de esta cosa sean, ¿sí? Esto sea un área A. Entonces el campo eléctrico por 2A, que sería el flujo por las dos tapas, es igual, ¿no es cierto? A 4pi la constante eléctrica por la densidad de carga que es en el área. Entonces ustedes encuentran, ¿no? Campo eléctrico es igual, esta área se va con esta área y nos queda 2pi cae por sigma, ¿no? Ese es el campo eléctrico, ¿ya? Y entonces está hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Este campo eléctrico, supongamos que esta sea la placa, este sea el eje Z, por ejemplo, y este punto sea el Z igual a cero, donde está la placa metálica. Este campo eléctrico, sí, va a provenir obviamente de un gradiente, de un potencial. ¿Cómo sería el potencial allí? ¿Cómo sería el potencial? ¿A qué sería igual? ¿Sí? ¿Cómo estaría el potencial ahí? No falta menos Sí, ¿en dónde? en ambos, porque acá pues menos el gradiente. Sí, profe. Ya, en ambos entonces. ¿Seguros? No, solo debería ser en el primero. Solo en el de arriba. Ajá. Ya. Así es el potencial, ¿no es cierto? Sí. En este caso tenemos un inconveniente, ¿no? Porque para z igual a cero, ¿ya? Para z igual a cero el potencial valdría cero. Entonces, obviamente, para z igual a cero, como el potencial no vale cero, sino vale V1, por ejemplo, aquí le sumo V1, ¿ya? Y este sería el potencial. ¿Sí?
Esa, por ejemplo, podría ser el potencial. ¿Sí? Si hago eso, yo ya puedo tener una relación entre el potencial y la densidad de carga. El problema de aquí es que siempre esto sirve para un potencial infinito. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Podría repetir, por favor? Es decir, aquí yo ya tendría una función del potencial versus, ¿no es cierto?, la posición z. Pongámosle algo más interesante, por ejemplo. Bueno, dejémosle ahí, ¿no? Entonces, supongamos que esa es la fórmula del potencial. ¿Ya? La autocapacitancia se supone que es la carga sobre el potencial. ¿Sí? Yo tengo una función del potencial. Ahora, el potencial al cual está evaluada el plano es cero, ¿no es cierto? Es decir, es z igual a cero y el potencial se llama V1. ¿Sí? De aquí el problema con esta ecuación es que se me elimina, ¿no es cierto? Siempre se me elimina la densidad de carga, es decir, no puedo sacar una relación explícita entre estas dos. ¿Por qué? Porque la densidad de carga, por ejemplo, la carga, ¿no es cierto? Es la densidad por el área, ¿sí? El potencial 1 ¿a qué es igual? Al potencial 1, ¿no? Simplemente. Entonces, la idea sería sacar el potencial 1 como función de algo geométrico, ¿sí? Pero cuando le evalúo z igual a 0, se elimina estos términos de aquí y el potencial me queda como función del potencial 1. No sé si me hago entender. Sí, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta no está, supongamos este, ¿no? Este es el que yo quiero, este es el que yo quiero calcular, ¿ya? Entonces digo, voy a poner aquí el eje Z y voy a decir, aquí está el 0, ¿no? De forma que esta está en D sobre 2 y esta está en menos D sobre 2, ¿ya? Entonces voy a cambiar esto. Entonces voy a decir, por ejemplo, esta cosa está en menos D sobre 2. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico, ¿cómo sería ahora? Campo eléctrico, ¿no es cierto? Sería lo mismo, ¿verdad? Sería de esta forma, ¿sí? Borremos un poco de cosas. Borremos esto y movamos esto. Ya. El campo eléctrico va a ser así, ¿no es cierto? Sí, va a ser. eh, hmm, el campo eléctrico va a ser, ¿no es cierto? Más para z mayor que menos d sobre 2 y menos para z menor que menos d sobre 2. ¿Cómo sería el potencial? Sí, ¿cómo sería el potencial? Z más D sobre 2. Z más d sobre 2, dice. Y aquí también z más d sobre 2. ¿Así? Sí, creo. Ya. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí, no es cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Sí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros decimos, ¿no? El potencial en el infinito es cero. Sí, ¿ya? Entonces, resulta que el potencial en el infinito es cero y esta se supone, ¿no es cierto?, que está conectada a un potencial B sub 1 que no sabemos a qué es igual. Sí, pero tenemos un inconveniente, ¿no? Este plano es infinito. Entonces, este plano está conectado a un potencial B sub 1
que aquí llega a infinito. Por ejemplo, digamos que sea x. ¿Sí? Que x es igual a infinito por los extremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque el potencial llega a infinito, ¿sí? Y es igual a b sub 1. Y por otro lado, el potencial en el infinito se supone que es cero, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son incongruentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿no? Este potencial dado por una carga puntual, ¿no es cierto? Que era así, ¿sí? Vale cero, ¿no es cierto? En el infinito, ¿ya? Y esto estaba correcto. ¿Por qué? Porque la carga no llega al infinito. La carga está en una posición, ¿no es cierto? Está en una posición finita. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con estas cargas de un plano infinito? Las cargas de un plano infinito llegan al infinito. ¿Está claro? Por lo tanto, cuando las cargas de un plano infinito llegan al infinito, el potencial en el infinito ya no puede ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cosa tengo un infinito en el número, bueno, tengo, ¿no es cierto? Una carga cuyo potencial está en el infinito. ¿Sí? Y no puede ser que la carga que está en el infinito, en el mismo infinito, genere potencial cero. Eso es incongruente. ¿Ya? Entonces, por eso es que de aquí no pueden calcular esto, ¿no? La única opción, qué es lo que tuvieran para que esto sea congruente? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendrían que tener para que esto sea congruente? Que este sea también cero. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Que esta sea la forma del potencial, de forma que cuando evalúo z en menos de sobre 2, este es cero, este es cero. Pero si este es cero, ¿sí? Si este potencial 1 es cero en este punto, la capacitancia 1 definida así, yo tengo una división para hacer, ¿sí? Y este sería infinito. ¿Está claro? Sí, entonces este problema aparece por el hecho de que tener placas infinitas, ¿no? Ya, si yo tendría una placa finita, el problema desaparece, ¿sí? Pero para una placa finita el problema desaparece, ¿no es cierto? Porque para una placa finita, en el infinito, esto es una carga puntual, ¿sí? Entonces, yo ya no puedo considerar, ¿no es cierto?, que la placa genera este campo, sino que yo debo considerar los efectos de borde. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de aquí es una aproximación buena cuando estoy cerca, pero cuando estoy lejos, ¿sí? Cuando estoy lejos yo voy a ver algo así, ¿sí? Esta es la placa finita. Cuando estoy cerca veo un campo así, pero cuando estoy lejos veo un campo que se hace así. ¿Sí? De manera que cuando yo estoy muy lejos, ¿qué es lo que veo? Veo una carga puntual. Sí, eso quiere decir que aquí yo estoy considerando los efectos de borde de esta cosa. Si hiciera con esta aproximación para la carga, para la placa infinita, podría calcular este término C11 correctamente. ¿Por qué? Porque ahora la carga, ¿no es cierto?, se encuentra solamente en el área A. Sí, ya no llega al infinito. Pero que no llegue al infinito significa también que las líneas de campo tienen que deformarse. ¿Está claro? Entonces, si tomaría en cuenta estas líneas de campo, yo podría sacar este término de manera correcta y ahí sí encontrar esta relación. ¿Está claro? ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, no puedo hacer para dos capacitores planos. Sí, para eso no puedo hacer. ¿Ya? Hagamos otro ejemplo, ¿no? Hagamos, por ejemplo, para dos esferas. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja para dos esferas, no es cierto? Que para dos esferas yo puedo hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿no es cierto? Para una sola esfera, por ejemplo, esta es la esfera de radio 1, ¿sí? Y esta es la esfera de radio 2. ¿Ya? Cojamos la esfera de radio 1, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a coger solamente la esfera de radio 1. ¿Ya? Entonces digo,
cojo la esfera de radio 1, ¿ya? Y calculo su campo, ¿no es cierto? Calculo su campo, ¿sí? Entonces, calculo el campo, tengo dos zonas, ¿no? La zona 1 y la zona 2. El campo en la zona 1 es 0, el campo en la zona 2 es igual, ¿no? A la constante eléctrica por la carga de la esfera, ¿no es cierto?, sobre la distancia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque esta esfera, esta carga no llega al infinito. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, calculo el potencial en la zona 2. ¿Sí? Y el potencial en la zona 2, ¿no es cierto?, es esta cosa. ¿Sí? Entonces, en el infinito este potencial es 0, no hay ningún problema. ¿Sí? Y en el límite, es decir, el potencial en la zona 1 ha sido igual al potencial en la zona 2 en la frontera. ¿Sí? Y entonces tengo esta cosa de aquí. ¿Sí? Entonces puedo calcular y decir, entonces la autocapacitancia 1,1 es la carga 1 sobre el potencial 1 y esto ha sido R1 sobre KE. ¿Sí? Por analogía, ¿no es cierto? La capacitancia 2,2 será lo mismo, ¿no es cierto? Será radio 2 sobre la KE. Calculemos algo más interesante. Calculemos la capacitancia mutua. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la capacitancia mutua? ¿Cómo calculamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo calculamos? Entonces, ¿no? Solita la una esfera tiene esta forma, ¿sí? Solita la otra esfera, ¿no es cierto? Solita la otra esfera, ¿sí? Tiene esta forma. ¿Ya? Pongamos las dos esferas juntas ahora. Hagámosle con azul. Pongamos las dos esferas juntas, ¿no? La una esfera, ¿sí? La otra esfera. ¿Ya? Sí, entonces cogemos las dos esferas, ¿no es cierto? Y esta sería, ay caramba, y esta sería, ¿no es cierto?, el resultado. Entonces tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3. El campo en 1 es 0, ¿ya? El campo en la zona 2 por la ley de Gauss, ¿no es cierto?, perdón, ¿no es cierto?, K sub B por la carga 1 sobre el radio 1 sobre, perdón, el radio al cuadrado, ¿sí? Tiene dirección radial. El campo en la zona, ¿sí? Campo en la zona 3. Hacemos por Gauss, ¿no es cierto? Nos queda que es esto. ¿Ya? Calculamos el potencial, ¿no? Entonces comenzamos por la zona 3, ¿verdad? El potencial en la zona 3, entonces va a ser igual a K sub B, Q1 más Q2, ¿sí? Sobre R, de manera que el potencial en el infinito es 0. ¿Ya? Calculamos el potencial en la zona 2, ¿no es cierto? Entonces el potencial en la zona 2 es igual a K sub B por Q sub 1 sobre R más una constante. Sí, que yo no conozco. Esta constante, ¿cómo la saco? Igualando, ¿no? El potencial en la zona 2 en el radio 2 tiene que ser igual al potencial en la zona 3 en el radio 2. ¿Sí? Igualo esta cosa y me queda, ¿no es cierto? Y me queda que K sub B por Q sub 1 sobre el radio 2 más el potencial que yo no conozco. Pongámosle en algo más de ser. Pongámosle B
V2. Para estar de acuerdo a lo que voy a necesitar. Sí, es igual, ¿no es cierto? A K sub B por Q1 más Q2 sobre R2. Sí, simplifico y me queda que el potencial 2 ha sido igual a K sub B por Q2 sobre R2. Sí, saco el potencial 2. ¿Ya? Y de aquí entonces ya puedo sacar el potencial 1, ¿no es cierto? Y decir entonces el potencial 2 en R1 es igual al potencial 1. Y esto es igual entonces a K sub B por Q1 sobre R1 más K sub B por Q2 sobre R2. Sí, entonces ya saqué el potencial 2 y ya saqué el potencial 1. ¿Ok? Entonces ya saqué los dos potenciales. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente. ¿Qué pasa con las cargas? Comparemos, ¿no? Comparemos todos estos resultados, ¿ya? Tenemos... Copiemos esto. Profe, Dígame. estamos asumiendo que las densidades de esta distribución de cargas son las mismas, pero signo contrario en las dos esferas. No, todavía no estamos asumiendo nada. Entonces, ¿por qué el campo en la región 1 es 0? El campo en la región 1 es 0 porque como esto tiene simetría esférica, ¿no es cierto? Hago ley de Gauss, ¿sí? En la región 1 cojo una superficie gaussiana aquí, la carga encerrada es 0 y por lo tanto el campo es 0. ¿Sí? Mientras que, Claro. sí, mientras que si cojo esta superficie gaussiana en, ¿verdad? En una zona intermedia, ¿ya? Esta superficie gaussiana solamente encierra la carga 1, ¿sí? ¿Está claro? Y justamente por eso, porque existe superposición de cargas, digo que estamos asumiendo que la densidad de carga de la esfera grande es de signo contrario a la densidad de carga de la esfera chiquita, para que justamente no exista carga dentro de la región 1. No, pues que para que no exista carga dentro de la región 1 sí, para que no exista carga en la región 1 solamente, sí, entonces pongámosle la esfera de Gauss. Caramba. Ya, ¿no es cierto? Para que no exista carga en la región 1, solamente usted necesita que la carga solo esté en la superficie. Es decir, aquí, ¿no es cierto? Aquí en esta superficie está la carga 1, ¿ya? Y en esta superficie está la carga 2. Entonces, cuando yo voy a ver, ¿no es cierto? Digo, la carga solamente está en esta superficie. Entonces, cuando yo le encierro aquí no hay carga, porque no hay carga en el volumen del cuerpo 1. Sí, no tiene nada que ver con la carga 2. Sí, cierto, profe, me olvidé que eran conductores. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando considero los dos, esta es la carga 2, ¿no es cierto? Sí, esta es la carga 1, este es el potencial 1, este es el potencial 2, ¿ya? Voy a ponerle unas primas aquí para decir que estas de aquí son con respecto cuando están los dos conductores, ¿ya? Cuando están los conductores por separado, ¿sí? Estos son los potenciales, ¿sí? Estos son los potenciales, ¿no? Entonces digo, el potencial 1, ¿sí? Voy a escribirle con verde. El potencial 1 es igual a la Q sub B por Q1 sobre R1, ¿sí? Y el potencial 2 es igual a K sub B por Q2 sobre R2, ¿sí? Estas cargas, fíjense, estas de aquí son por separado, ¿no? Estas de aquí es solamente sí, esta de aquí, la que está en verde es solamente, esta es autocapacitancia, ¿no es cierto? Solo el conductor 1, ¿sí? Esta es solamente 2 y las de azul son 1 y 2, ya juntas, ¿no? Comparemos. La carga es la misma,
No, ¿no es cierto? Se supone que yo tengo una esfera conectada, ¿sí? Yo tengo, pongámosle conversión. Yo tengo una esfera, ¿sí? Conectada al potencial 1, ¿ya? Tengo otra esfera conectada, ¿sí? Al potencial 2, ¿sí? Luego, esta es en verde, ¿no? Luego que ya tengo esas dos esferas, les uno en una sola. Entonces viene la una esfera, ¿sí? Viene la otra esfera, ¿ya? Y esta sigue conectada al potencial 1 y esta sigue conectada al potencial 2. Las cargas por separado, ¿sí? Q2, Q1, ¿no es cierto? Y luego de conectarlas, Q2, Q1', Q2'. ¿Serán las mismas? ¿Serán Q1 igual a Q1' y Q2 igual a Q2'? No, ¿no es cierto? No, efectivamente no. ¿Por qué? Porque esta carga 1, ¿no es cierto?, se mantiene solamente este potencial 1. ¿Sí? Esta carga 2 sube debido a solo a este potencial 2. Cuando este cuerpo 1 le meto en el cuerpo 2, ya se afecta el potencial y se tiene que cambiar las cargas. Entonces, ¿qué es lo que son iguales aquí? Los potenciales. El B1 de aquí es el mismo que el B1 de acá, el B2 de aquí es el B2 de acá, ¿no? Porque las dos cargas, los dos conductores se mantienen conectados al mismo potencial. Entonces, es imposible que esta sea igual a esta y esta sea igual a esta. Entonces igualamos, ¿no es cierto? Igualamos estas dos de aquí. Ya, B2 con B2 y B1 con B1, ¿ya? Cuando igualo B2 con B2, la carga 2, ¿sí? Se hace igual a la carga 2', ¿ya? Entonces igualo, ¿no es cierto? Igualo estas dos de aquí, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo, pongámosles primas aquí, ¿ya? Entonces digo, ¿no? Igualo B2, ¿sí? Con B2' y me queda que Q2 es igual a Q2'. Igual lo B1 con B1', es decir, antes y después de meterle, ¿no es cierto?, la una en presencia de la otra, sí, igual lo B1 con B1' y me queda que Q sub 1, sí, y me queda, ¿no? Que Q sub 1, sí, sobre R1, ay, cambio de color, Q sub 1 sobre R1 es igual, ¿no es cierto?, a Q sub 1' sobre R1 más Q sub 2' sobre R2. Sí, pero Q sub 2' es igual a Q sub 2, entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? Que Q sub 1' es igual, ¿no es cierto?, a Q sub 1 menos Q sub 2' por R1 sobre R2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quisiera decir? ¿Qué es lo que yo tengo, no es cierto? Copiemos esta última ecuación. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Y comparémosle con lo que teníamos antes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo? Dice, ¿no? Q1', veamos con la ecuación general, ¿no? Dice Q1 es igual, ¿no? Autocapacitancia 1,1 por el voltaje 1 más autocapacitancia 1,2 por el voltaje 2. ¿Sí? Eso es, ¿no? ¿Cuánto sería B? ¿Cómo sería esto, por ejemplo? ¿Cuál es autocapacitancia 1,1? Eso sacamos, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Autocapacitancia 1,1. Dijimos que era esta, ¿no? R1 sobre KE. Ya, esa es, ¿no? R1 sobre KE. Sí, este es R1 sobre KE de B1. Este es algo que yo no conozco, de B2. ¿Sí? Carga 2. Sí, es igual. C1, C21. Sí, por B1
más C22 por B2. ¿Sí? Esta es, ¿no es cierto? Digamos, C1', C2'. Ya, entonces, C1' dice que esto es igual, ¿no es cierto?, a la C carga 1, ¿ya? Menos carga 2' por R1 sobre R2. Sí, esta carga 1 es simplemente, ¿no es cierto? Es simplemente, ¿cuál es esta carga 1? ¿Qué es esta? Ya, ¿qué es esta carga 1? ¿A qué es igual? R1 sobre KE por B1. Ya, exacto, ¿no es cierto? Este es solamente el autocapacitancia 1 en presencia del potencial 1, ¿no? Entonces, esta de aquí es exactamente igual a esta de acá. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿No es cierto? ¿A qué es igual C12? Sí, C12 dice que es igual a menos Q2', que es igual a Q2, R1 sobre R2, sobre el B2, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es C12? ¿Qué es B2? Si yo me fijo, ¿no es cierto? ¿Qué es B2? ¿Dónde estaba eso? B2 es esto, ¿no? Es KE Q2 sobre R2. ¿Sí? ¿Ya? B2 dice que es igual, ¿no? A KE Q2 sobre R2. Entonces, la capacitancia de C12 ¿a qué es igual? Sí, simplifico lo que tengo y me queda, ¿no es cierto? Que es menos R1 sobre KE. Entonces ya tengo, sí, ya tengo la capacitancia 1,2, sí, tengo la capacitancia 1,1, sí, y tengo la capacitancia 2,2 sobre KE. Sí, entonces ya tengo los tres factores. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la capacitancia de todo el sistema? Ahora, según esto, ¿no es cierto? Dice, la capacitancia de todo el sistema dice que es, ¿ya? Vamos a la fórmula. Sí, dice que es, ¿no es cierto? C11 por C22 menos C1 al cuadrado, ¿no es cierto? Más esta cosa, ¿ya? Eh, sí, esto es C11, C22, ¿no es cierto? Ay, ya me hice un lío ya. Sí, entonces es esto, ¿no? Más bien copiemos. Más fácil. ¿Qué pasó? Ya, copiémosle, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Entonces, esta es la capacitancia, ¿ya? ¿A qué es igual eso? Sí, es igual, ¿no? Capacitancia de toda la esfera, ¿sí? De todo el capacitor esférico. Sería C11, ¿sí? C12 menos, ¿no? C12 al cuadrado. Sobre, ¿no es cierto? C11 sí, C22 más el 2 veces C11 dividir C12, ¿no es cierto? Que era esto, ¿verdad? Ya, sí. Hacemos esto y ¿qué nos da esto igual? ¿No es cierto? Esto nos da, por ejemplo, R1 sobre K sub B, que puede salir de factor común, ¿no es cierto? Como R2 menos R1 sobre, y de aquí, ¿verdad? Igual, ¿no? Puede salir R2 menos R1.
¿Ya? ¿Sí? Y según esto, de aquí es igual a esto, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la capacitancia de un capacitor esférico, debería darles esto, ¿no? Debería darles esta cosa de aquí, ¿ya? Comparemos, ¿ya? Comparemos las capacitancias. Fíjense, C11, ¿sí? Comparada con C12, suma cero, ¿sí? Recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos dicho, ya? Vamos a las cualidades de estas cosas, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí está. Ya. Entonces, ¿no? C y I es mayor que cero. ¿Sí? C y J es menor que cero. Y la suma para todos los J es mayor o igual que cero. Sí, vamos a eso, ¿no? Entonces dice C11, ¿sí? Y C22 son mayores que cero. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? C11 mayor que cero, C22 es mayor que cero. Ahora, para un I fijo, es decir, C11 más C12, ¿sí? C11 más C12 se supone que tiene que ser mayor o igual que cero, y C22 más C21 tiene que ser mayor o igual que cero, se supone. Cuando sumo C11 más C12, esto me da cero, ¿sí? ¿No es cierto? C11 más C2 más C12, ya. Cuando sumo C22 más C21, ¿sí? Esto me da, ¿no es cierto? C22 más C21, ¿sí? ¿Y qué es lo que obtengo? Esto obtengo, ¿no? R2 menos R1 sobre K. Y esto es mayor o igual que cero. Esto es, bueno, en este caso es mayor que cero, ¿no? Estrictamente. Sí, entonces se cumple lo que nosotros habíamos dicho. ¿Qué pasa, por ejemplo, comparemos, ¿no? La capacitancia 1,2 con la capacitancia 1,1. Sí, en este caso, ¿no? La capacitancia mutua con la autocapacitancia son iguales, ¿sí? Y si comparamos C12 con C22, ¿qué es lo que vemos? Sí, esto es igual, ¿no es cierto?, a esta relación de radios. ¿Qué pasa con C12? ¿Qué es lo que diríamos? C12 es menor que C22, ¿sí? Cuando este radio 2 se acerca al infinito, es decir, ¿no? Cuando esta esfera 2, ¿sí? Cuando esta esfera 2, ¿no es cierto? O esta esfera 2 se hace tan grande que llega al infinito, ¿sí? Prácticamente yo tengo simplemente el capacitor conectado al potencial 1 y el potencial otro en el infinito. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué podríamos decir de esto, por ejemplo? ¿Qué podríamos suponer de estas cosas? ¿Qué sacarían de conclusión de esto? Profe, o sea, Sí, pero en cambio si es que el R2 estaría en el infinito, eso no quiere decir que es como que prácticamente la esfera de radio 1 estaría sola. exacto. Sí, sí, justo eso. Cuando R2 está en el infinito, es como si la esfera de radio 1 estaría sola, ¿no? Porque ya la capacitancia 1,2 se hace despreciable, ¿sí? ¿No es cierto? Porque C12 con respecto de C22 es prácticamente despreciable, ¿sí? C22, ¿no es cierto? Es infinitamente grande, ¿sí? Entonces, que C22 sea infinitamente grande, ¿qué quiere decir? Yo tengo, ¿no?, la esfera de radio 1, ¿ya? Y tengo el infinito que está a un potencial cero, ¿sí?
El infinito que está a un potencial cero, ¿qué capacitancia tiene? ¿Qué capacitancia tiene que habíamos dicho? Infinita. Infinita, ¿verdad? Y si digo el infinito le voy a reemplazar por una esfera de radio 2 que tiende a infinito, sí, esta capacitancia es justo infinita, porque el radio 2 es infinito. Entonces podría pensarle de que en el infinito hay una esfera de radio infinita de capacitancia infinita. Y esa es mi Tierra. Por ejemplo, en ese sistema me funcionaría bien la idea. ¿Sí está claro? Y es como usted dice, es como si el capacitor estuviese solo. Es decir, es como si este conductor estuviese solo y el infinito es otro capacitor de radio infinito de capacitancia infinita conectado a Tierra. Es decir, conectado a un potencial cero. Sí, eso es lo que usted me dice, ¿no es cierto? Y es justamente lo que está pasando. ¿Está claro? ¿Preguntas? Van a hacer un ejercicio ustedes, ¿sí? Que es justamente, por ejemplo, para capacitores. Obviamente para capacitores yo me he ido por el lado más complejo, ¿no? Simplemente quería utilizar las fórmulas que sacamos. Para un capacitor de dos placas paralelas esférico no tiene sentido hacer esto. Todo esto que hicimos está de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí solo me interesaría el espacio entre entre los dos conductores. Y podría sacar eso con ley de Gauss y automáticamente sacar la capacitancia esta que sacamos aquí, al final. ¿Dónde era? Esta yo hubiese podido sacar directamente, solamente por Gauss, directamente a partir de las dos esferas. Y eso ustedes pueden hacerlo y imagino que lo habrán hecho en electromagnetismo. Yo aquí quería demostrar simplemente el cálculo, ¿no? Del capacitor, de la capacitancia, de la autocapacitancia 1, la autocapacitancia 2 y la capacitancia mutua. Sí, simplemente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en el cual sí sirven estas cosas. Como les digo, yo me fui por el lado más largo que no era necesario para el capacitor esférico. Pero, por ejemplo, digamos que tengo esto. Sí, supongamos que tengo un conductor, ¿no es cierto? Otro conductor, otro conductor, otro conductor, otro conductor y así muchos conductores, ¿ya? Tengo n conductores. ¿Sí? Y digo, por ejemplo, ¿ya? El conductor cero, ¿sí? O bueno, tengo tres conductores aquí, ¿ya? Digamos que tengo varios conductores, pongámosle 5. ¿Sí? Entonces este es el conductor I, este es el I-1, este es el I-2, este es el I+1 y este es el I+2. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, ¿no? Este conductor I, ¿sí? Obviamente que va a interaccionar con todos los conductores. ¿Con quién va a tener una fuerte interacción? ¿Con quién va a tener una fuerte interacción? Con los más cercanos, eso quiere decir, ¿no es cierto? Este de aquí va a interaccionar con este y con este. ¿Qué va a pasar con las interacciones más lejanas, es decir, con las interacciones que están en negro? Sí, van a ser mucho menores. Peor todavía si estos fueran planos, que apantallan a estos de acá. Sí, entonces, esto se llama las interacciones con los vecinos más cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría decir, ¿no es cierto? La capacitancia mutua I-1, y, ¿no es cierto? La capacitancia mutua I+1, ¿sí? Ambas son diferentes de cero, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con la capacitancia y cualquier otra J que sea diferente de I-1? ¿Sí? Con cualquier J, ¿no es cierto? Con cualquier J, ¿sí? Para cualquier J que sea, por ejemplo, I+2, I+3, ¿no es cierto? Y así. O cualquier J, ¿no es cierto? Que sea I-2, I-3 y así. Todas esas son cero. ¿Ya? Esa se llama la capacidad, eso se llama, ¿no? Ay, perdón. Eso se llama, sí, eso se llama que yo estoy interaccionando solamente con los vecinos más cercanos. Entonces, los vecinos más cercanos sí funcionan, ¿no es cierto? Y los vecinos más lejanos, sí, son cero.
¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos algo así, ¿ya? Estoy despreciando la interacción entre los vecinos que no son contiguos y los vecinos contiguos, ¿no es cierto? Obviamente interaccionan. Y naturalmente existe, ¿no? Una capacitancia I diferente de cero, ¿ya? Es decir, la autocapacitancia siempre va a existir, ¿no? Entonces, sí, entonces por ejemplo se dice, la autocapacitancia, como son conductores idénticos, la autocapacitancia es C sub cero. ¿Sí? La capacitancia entre dos vecinos inmediatos, ¿no? Dos vecinos contiguos es diferente de cero y vale menos C. Y con cualquier otro par de vecinos que estén a dos o más de distancia es cero. ¿Sí? Primeramente eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, conecto todos estos conductores a tierra. Entonces, sí, eh, entonces, ¿no es cierto? A este, sí, conecto, pongámosle con otro color, sí, ¿qué pasa? Conecto a este, ¿no es cierto? A todos los conductores a tierra. Y a este primero le pongo una carga Q, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la carga en todos estos conductores? Van a calcular eso, ¿sí? Al primero le pongo a una carga Q, a los demás les conecto a tierra. ¿Qué carga debería subir aquí? Supongamos que esta carga es positiva. ¿Qué tipo de carga debe subir? Negativa. Ya. ¿Cuál va a estar más cargado? ¿El primero o el enésimo? Deben tener la misma carga, Ya, la misma carga. ¿Por qué? porque dependiendo de, o sea, si es que está cerca o lejos de una carga negativa, o sea, todos tienen que ir, o sea, todos deben de tener la misma carga, pero con signo diferente. Ya. Y el hecho de que este esté más cercano no le hace que la interacción sea más grande y suba más carga y este ya le apantalla algo a este segundo y este quiere menos y este quiere menos y este quiere menos y este quiere menos. O la carga que sube es idénticamente igual a la de este, ¿no es cierto? Y este quiere menos, este quiere más, este quiere menos, este quiere más y todos son igualitos. O todos adquieren la misma carga, como dice su compañera. ¿Qué cree? Tatiana, usted misma. Bueno, Antonio. La primera, justo la contigua, la placa 1, se cargaría con menos Q. Y luego, como está conectado a tierra, el siguiente campo que debería interaccionar se compensa justamente por tierra, entonces ya no le afecta nada y existe un apantallamiento. Entonces, a partir de eso, 2 3 4 hasta N ya no tienen carga. Ya, entonces, a ver, tenemos varias, ¿no? Entonces, la una dice, este está con Q sub 0, y este, eh, todas tienen la misma carga y es negativa. Así, Tatiana, eso es lo que usted predice. No, sino que va un Q positivo, un Q negativo, un Q positivo, un Q negativo. Y esta Q es la Q sub 0. Sí, la misma carga. Ya, entonces todas son Q sub 0 y van cambiando de signo, ¿no es cierto? Menos más, menos más, menos más. Esa es una predicción. La otra que dicen es, ¿no es cierto? Esta tiene una carga Q sub 0. Aquí aparece una carga menos Q sub 0. Antonio. Y las demás una carga 0. ¿Así? Yo creería que sí. Ya. ¿Alguien más? O sea, profe, eso no pasaría, por ejemplo, en un instante en la que está en verde en un tiempo bien chiquito y el otro cuando ya se estabiliza. Ya, pero bueno, obviamente, ¿no es cierto? Si le ponemos la carga Q sub 0 a un tiempo, en algún momento tiene que haber un flujo de cargas, ¿no es cierto? Pero estamos suponiendo el caso estático, es ya cuando llegaron al equilibrio.
Sí, esa es la pregunta, ¿no? Cuando llegan al equilibrio, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a ver? Sí, entonces usted se alinearía con esto, ¿no es cierto? Dice, en un instante primero se carga este, pero luego este le carga a este y más o menos esperaría esto también. Sí. Eh, creo que era Francisco, ¿no? El que me preguntó eso. Sí, justamente eso, profe. Entonces usted también se alinea con la primera. Sí, Ya, como que llega una estabilidad. ok. Pongamos más posibilidades, ¿ya? Supongamos esta de aquí, ¿no es cierto? Se pone con una carga Q sub 0, esta con una menos Q sub 1, esta con una menos Q sub 2, ¿no es cierto? Esta con una menos Q sub 3, pero cada vez, ¿no es cierto? La carga Q sub 1 es mayor que la Q sub 2, es mayor que la Q sub 3, y así esta es mayor que la Q sub n. ¿Sí? Esa es otra, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, que esta carga Q sub 0, ¿no es cierto? Esta quiere una carga menos Q sub 1, esta unas más Q sub 2, esta una menos Q sub 3, pero no todas iguales. ¿Sí? Esta una Q sub n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Q sub 0 es mayor que Q sub 1, es mayor que Q sub 2, y así. ¿Cuál les gusta? Negra, verde, café o roja. A, B, C o D. Profe, solo una cosa. Dígame. Es que yo lo estoy pensando así tal cual como hizo un gráfico antes. O sea, como que primero le carga a la segunda placa, ¿Ya? entonces esa carga se polariza y como está unida a tierra, toda la carga excedente va a absorber tierra. ¿Ya? Y Pero esa entonces, sería como, entonces se hace negativa. A ver, primero, ¿no? Entonces se hace negativa. Porque como supongamos que esta Q sub 0 es mayor que 0. ajá, Entonces dice absorbe tierra y se hace negativa. Bueno, puede ser menos Q sub 0, puede ser menos Q sub 1, ¿no es cierto? De alguna manera. Todos o sea, imagino que realmente sería están, menos Q sub 0 porque le polariza completamente. ¿ya? Pero la cuestión es como, no es de que es una transición infinita, o sea, como que llega y, o sea, de una se va, sino también debería alterar a la siguiente. Ajá. Entonces, esa carga positiva debería también polarizar de cierta manera antes de que sea absorbida por tierra a la siguiente. Entonces le cargaría también negativamente a la siguiente, pero cada vez disminuiría. Entonces, en ese caso debería ser C, si es que eso tiene lógica. Ya, entonces la C, ¿no es cierto? ¿Alguien más que quiera explicar su motivo? Me interesa que vean esto, ya que más o menos le entiendan a ver qué predecimos, ¿sí? Tomen en cuenta, ¿no es cierto? Tomen en cuenta dónde está. Tomen en cuenta esto, ¿no? Sí, la capacitancia mutua obviamente es finita y está perdón, la autocapacitancia, ¿no? Es finita, sí, y la capacitancia mutua es idéntica en todos los casos, ¿no? Con sus vecinos más cercanos y también es finita, ¿no es cierto? No es cero, sí, no es infinita, también es finita, ¿ya? Tomen en cuenta eso para su respuesta. ¿Alguien más? José no ha dicho nada. Cuénteme. ¿Qué cree usted? Explíqueme. ¿Qué cree y por qué? Yo diría que la carga Q sub 0 interacciona con la carga Q sub 1 o con la placa que está al lado, pero como se trata de, como están a tierra, siempre van a tratar de tener un potencial de cero, entonces cada vez se van a cargar de menor forma porque están cada vez más lejos las placas, Ujú. entonces como se van a cargar de menor manera, entonces siempre van a tratar de tener un potencial cero, pero con una menor carga, debido a que la interacción es más intensa con las placas que están más cercanas de Q sub 0. Ya, Esa sería la C. la C también. Ok, entonces, ahora sí, hagan el cálculo. Sí, hagan el cálculo, entonces vean a dónde, ¿cómo es? ¿A dónde, cuál es el resultado? Sí,
y supongan que la capacitancia mutua, es decir, C, es mucho menor que la autocapacitancia en su solución, ¿ya? Porque van a tener que hacer una aproximación. Entonces recuerden, ¿no? La primera está a un potencial diferente de cero, ¿sí? Por eso es que está cargada, pero todas las demás están al potencial cero. Ah, perdón, todas las demás no, este es el primer ejercicio. Todas las demás no tienen carga. Entonces estamos resolviendo otra cosa. Bueno, yo tengo resuelto a la que no tiene carga. Pero bueno, podrían resolver para el potencial cero, ¿no? Pero para el potencial cero van a necesitar otra cosa, ¿ya? Que me voy a adelantar un poquito. Sí, entonces, me voy a adelantar acá, ¿ya? Olvídense, no le hagan caso a esta parte de acá arriba. Fijémonos nada más en esto. Sí, nosotros tenemos la ecuación en la cual dice, ¿no es cierto? La carga iésima se relaciona con el potencial, ¿no es cierto?, de todos los conductores a través de estos términos, ¿no?, que son la autocapacitancia y la capacitancia mutua. ¿Sí? Este es un sistema de ecuaciones que relacionan, ¿no?, los potenciales con las cargas de cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, esta sería una matriz, ¿no?, que dice la matriz de las Qs, ¿sí?, o el vector de las Qs, ¿sí?, que es un vector n por 1, es igual, ¿no es cierto?, a una matriz de capacitancia, que es un vector, es una matriz n, por el vector de B, ¿no es cierto?, que es un vector n por 1. Esta matriz es invertible, ¿sí? Este sistema es invertible, ¿no? Y cuando se invierte, lo que yo tengo en vez de las capacitancias, tengo otros términos que se llaman P, o que se los nota por P y J, ¿ya? Que no es nada más que el inverso de la capacitancia, ¿sí? Cuando se invierte acá, ¿no?, cuando esta matriz se invierte. Entonces, esta relación lo que hace es relaciona, ¿no es cierto?, los potenciales, ¿sí?, con las cargas, en cambio. ¿Sí? Entonces, en vez de decir, no, capacitancia es C sobre B, ¿sí?, lo que yo digo es el inverso de la capacitancia, le estoy llamando P, y es B sobre Q. Sí, y aquí le pongo nombres, ¿no es cierto? Digo B y J, no es nada más que el potencial I, ¿sí?, por la carga J. Mientras que C y J, ¿no es cierto?, no es nada más que la carga I por el potencial J. Simplemente es eso, ¿no? Entonces simplemente le invierto, ¿ya? Pero no, P y J, ¿no es cierto?, no es igual, ¿sí? P y J no es igual que el inverso de C y J. Eso sí debe estar claro, ¿no? Porque estoy invirtiendo en una matriz y el inverso de la matriz no es el inverso de cada uno de los términos, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesitarían esta, ¿sí?, que es análoga a la anterior, ¿ya? Entonces, bueno, como ustedes van a resolver esta, yo les voy a mostrar mi resolución. Mi resolución tiene que ver con esta, ¿no? ¿Dónde está? Estas de aquí, en cambio, están con cargas, y en mi resolución, estas de aquí están con carga cero, ¿sí? Estas de aquí están con carga cero, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, la carga de estas de aquí, ¿sí?, es cero, ¿sí? Y están flotando, es decir, no están conectadas a ningún potencial. Y entonces lo que vamos a encontrar es el potencial de cada conductor tal cual está señalado. ¿Sí? Entonces yo les voy a mostrar mi solución y ustedes van a hacer lo contrario, ¿no? En vez de que estén flotando, van a estar conectadas a un potencial cero y van a encontrar la carga, ¿ya? Y verificamos si sus predicciones, o cuál de las predicciones es correcta, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ¿no? Si hacemos esto, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos? Nosotros tenemos, ¿no?, la capacitancia iésima se relaciona, la carga iésima, más bien dicho, se relaciona con los potenciales de todas estas a través de esta ecuación. Y, ¿no es cierto?, la carga cero se va a relacionar con la capacitancia, con la autocapacitancia del conductor cero, y la capacitancia mutua con el que interacciona, que solamente es el conductor 1. ¿Sí? La carga de este de aquí, del conductor 1, es cero, ¿ya? Y se va a relacionar, ¿no es cierto? Esta carga cero se va a relacionar
con la carga del anterior y con la carga, con el potencial del anterior y con el potencial del siguiente, a través de esta ecuación. Sí, entonces, la carga 2, que es 0, sí, se relaciona, ¿no es cierto? Pongámosle aquí, pongámosle con rojo. La carga 2, ¿no es cierto? Que es 0, se relaciona con el 0 y el 1. Sí, el 0, el 1 y el 2, ¿no es cierto? Consigo mismo y con los dos vecinos. Sí, la carga 2, perdón, esta es la carga 1, no es la carga 2, porque empiezo desde 0. Sí, la carga 2, lo mismo, ¿no? Se relaciona con el 1 y con el 3, ¿sí? La carga iésima, ¿ya? Se relaciona con el i menos 1 y el i más 1, y la última carga, para tener todas las formas, se relaciona solamente consigo mismo y con el anterior. Y todas estas cargas suman 0, ¿no es cierto? Son 0, más bien dicho, porque están flotando, ¿sí? No están conectadas a nada, entonces pues, tienen que mantener su carga, y solo este está cargado, ¿sí? Esto es lo que tenemos que resolver, ¿ya? Entonces, resolvemos esto, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Entonces, despejo estas cosas y voy a tratar de reemplazar, ¿no es cierto? El potencial 1 en el anterior, ¿ya? Pero el potencial 1 reemplazándole acá para poder de aquí despejar, ¿no es cierto? Todo depende del potencial 2. Entonces voy a la ecuación siguiente, ¿no? Y despejo el potencial 2, que va a depender del potencial 3. El 3 depende del 4, el 4 depende del 5 y así, ¿no? Entonces, el I, de manera general, depende del I menos 1 y del I más 1 a través de esta ecuación. Y el último solo depende del N menos 1. ¿Sí? Y entonces cuando ya encuentro este, ¿no es cierto?, reemplazo en el anterior. ¿Ya? Entonces el potencial N menos 1 depende del N menos 2 y del N menos 1 mismo. ¿Sí? Bueno, del N menos 2, ¿no es cierto? Y es decir, el N menos 1 depende del anterior, que es N menos 2, y del siguiente, que es el N. Pero el potencial que depende de N depende también de N menos 1 a la vez. Entonces reemplazo aquí. ¿Sí? Esta ecuación reemplazo acá, ¿no es cierto? Para N. ¿Ya? Este despejo con este y tengo el potencial N menos 1 solamente como función del potencial N menos 2. ¿Sí? Y entonces el potencial N depende del potencial N menos 1, donde este potencial le reemplazo acá y obtengo esta ecuación, por ejemplo. Si eso hago cíclicamente uno tras otro, ¿no es cierto? Digo, aplico esta ecuación para el potencial N menos 3, que depende del N menos 2 y el N menos 1. El N menos 1 ya tengo aquí es igual, reemplazo, ¿no es cierto? Y hago todas estas cosas y obtengo una fórmula así, por ejemplo. Sí, el potencial N-2, aquí está, ¿no es cierto? Depende del N-3 y del N-1. Sí, el N-1 depende del N-2 a través de la ecuación que acabé de hallar. Reemplazo, despejo y me queda el potencial N-2 en función del potencial N-3. Reemplazo eso en la ecuación original, ¿no es cierto? Donde N dependía de N-1, N-1 de N-2 y N-2 de N-3. Reemplazo todos estos, ¿no es cierto? Y como C es menor que C sub 0, voy a decir, ¿no es cierto?, que 1 menos C, es decir, 1 menos C sobre C sub 0 es aproximadamente 1 porque C es mucho menor que C sub 0. Sí, si ese es el caso, ¿no es cierto?, yo puedo simplificar esas cosas y tener esta cosa. Sí, y en una aproximación entonces de primer orden, tengo este, ¿no es cierto?, que el potencial N depende de menos 1, el N menos 1 de N menos 2, el N menos 2 de N menos 3, y así, ¿no es cierto? Y entonces yo ya podría tener cuál es el potencial 1 en función del potencial 0. El potencial 0 obviamente depende de la carga y ya podría encontrar una fórmula, por ejemplo, ¿cómo es? Entonces fíjense, el potencial 1, ¿no es cierto?, al cual sería este. ¿Sí? El potencial 2 sería este de aquí. Y como C es mucho menor que C sub 0, cada vez es más pequeño, es decir, ¿no? Si esta primera, ¿sí?, está un potencial 0 mayor que 0, ¿sí?, esta segunda está un potencial 1, ¿sí?, esta está un potencial 2, este está un potencial 3. Y este potencial, ¿no es cierto?, el potencial 0 es mayor que el 1, es mayor que el 2, es mayor que el 3, y cada vez el potencial está bajando, ¿sí? Y todos son mayores que 0. Todos son mayores que 0. Entonces, este está un potencial, ¿no es cierto?
Este está un potencial menor, este un potencial menor, un potencial menor, y así, ¿no es cierto? Todas las placas hasta la última. Ya, eso es lo que me dice estas ecuaciones, ¿sí? Ya, lo mismo van a intentar hacer ustedes, pero conectando, ¿no es cierto? Las placas a un potencial que sea cero. Y van a ver cuál de las cuatro es la correcta. Sí, van a hacer algo parecido, ¿no? A lo que yo he hecho, ¿ya? En algún momento van a tener que aplicar una aproximación, ¿sí? Y yo creo que pueden hacer lo mismo, ¿no? Ustedes pueden considerar que obviamente la matriz de capacitancias, ¿no? Es una matriz así, ¿sí? Sí, imagino que sí se ubican, ¿no es cierto? La matriz de capacitancias es una matriz diagonal, ¿sí? Es una matriz diagonal así, ¿no? Cuyos elementos diferentes de cero, cuyos elementos diferentes de cero son los elementos que están alrededor de la diagonal, ¿no? Es decir, estos son los elementos diferentes de cero, ¿ya? Ay, caramba. Estos son los diferentes de cero, ¿no? ¿Sí? Entonces en la diagonal todas son C y sobre y bajo la diagonal todas son menos C, ¿no? Y bajo y sobre todo es cero, ¿no? Y entonces esta es una matriz diagonal en tridiagonal, ¿no? ¿Ya? Entonces el inverso de esta matriz obviamente me da P. P, ¿cómo va a ser? P también va a ser una matriz tridiagonal. ¿Qué dicen? El inverso de una matriz tridiagonal es una matriz tridiagonal. Muchachos, ¿qué les dice el álgebra lineal o la álgebra de matrices? ¿Es así? Se forman bloques, me parece. ¿Cómo? Se forman bloques. Ya bloques, ok. Y entonces es así. Ok, ¿no es cierto? C es mucho menor que C sub 0. Digamos que aquí les aparezca, ¿no es cierto? Digamos que la matriz de P sea una matriz así, ¿no es cierto? P sub 0 y aquí menos P, aquí menos P, aquí P sub 0. Sí, aquí menos P, aquí menos P. ¿Ya? Y así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para abajo igual, ¿no? Ya. P sub 0 será mucho mayor que P. Sí, ¿no es cierto? C sub 0 es mucho mayor que C. Ahí, esa es la afirmación. ¿Qué dicen? ¿Será esto? Si C sub 0 es mucho mayor que C, P sub 0 es mucho mayor que P. Sería al revés. P es mayor que mucho que Ya. Bueno, entonces ahí ustedes le comprueban, ¿ya? Sí. Entonces van a hacer el mismo ejercicio con estas condiciones. Sí. Ustedes para analizar esto podrían coger, por ejemplo, 3 conductores. O 4, ¿no es cierto? Ustedes podrían decir con 3, ¿verdad? Entonces, C sub 0 interacciona con el primero, pero no con el tercero. Sí. El segundo interacciona con el primero y con el tercero, y el tercero solamente interacciona con el segundo. Y pueden sacar la inversa de esta matriz. Sí, pueden sacar la inversa de esta matriz considerando que C es mucho menor que C sub 0. Sacan la inversa y obviamente de aquí, ¿no es cierto? De la matriz inversa van a sacar la matriz P, ¿ya? Van a irse a la matriz P y de ahí ustedes comprueban, ¿no? A ver qué mismo sale. Sí, ese puede ser el caso fácil. ¿Ok? Y ven qué mismo tienen, ¿no? Y resuelven el ejercicio, ¿ya? En aproximación y predicen o verifican cuál es la predicción. O ninguna de estas. ¿Sí? O ninguna de estas. ¿Sí? Es una E, ninguna de las anteriores. ¿Ya? Por favor, hacen eso, ¿no?
bueno, son 10:58, entonces yo creo que hasta ahí llegamos por el día de hoy. Sí, entonces, esta es una aplicación real, ¿no es cierto? Esta ya es una aplicación, digamos, bueno, no real, pero es una aplicación en la cual ya se ve la idea de tener un sistema de una matriz de capacitancias, como se llama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una matriz de capacitancias, si es que las posiciones de los conductores no cambian, automáticamente yo con la matriz de capacitancias puedo calcular todo. Es decir, ¿no es cierto? Ustedes en el deber que tenían, por ejemplo, ustedes tenían un cilindro de nanotubos de carbono con otro, ¿no es cierto? Con otro y con otro, ¿sí? Algo así tenían, ¿no es cierto? Uno, otro y otro. Entonces, ustedes, ¿no es cierto? Ya podrían haber hecho lo mismo, ¿no es cierto? Y decir, entonces, este capacitor de aquí tiene su autocapacitancia y interacciona con todos los demás, ¿no es cierto? Con una capacitancia mutua. Si habíamos visto desde arriba, habíamos dicho, ¿no? Este de aquí, ¿verdad? Interacciona solamente con los más cercanos. Fíjense, es la misma aproximación que acabamos de hacer. No está interaccionando con estos más lejanos, ¿no es cierto? Que están en otro color. Con estos no está interaccionando, ¿ya? No avanza a interaccionar porque interacciona solo con los más cercanos. ¿Sí? Esas interacciones con los más cercanos es típica hacerlo, ¿ya? Y en estadística, o en física estadística, tiene un nombre eso, ¿no? En mecánica cuántica también se hace, ¿ya? Pero el nombre nace usualmente de física estadística, ¿no? Y el nombre ahorita se me fue. Pero bueno, son aproximaciones típicas de los vecinos más cercanos, se llama eso. ¿Ok? Entonces, bueno, quedamos ahí por ahora, ¿no?